Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas y registros, donde la primera fila contiene la cabecera de las columnas, los nombres de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos, pero que también se denomina lista de base de datos. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que nos permiten analizar y administrar estos datos en forma muy cómoda. Vamos a crear una tabla. Seleccionemos todos nuestros datos. Nos vamos a la opción insertar y aquí tenemos la opción tabla. Inmediatamente nos pregunta, ¿no?, si es el rango adecuado y si esta tabla tiene encabezados. Significa que la primera fila tiene los nombres de los campos que no pertenecen a los registros. Los registros empiezan acá en la fila 2. Le digo aceptar y me va a colocar los filtros. ¿Ya? Nos da algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, insertar segmento de gráficos, explorar, actualizar, opciones de tabla, ¿no?, para poder cambiarlo. También podemos crear tablas predefinidas con cuadrícula, estilos, por ejemplo. Aquí tenemos los estilos de tabla. Dependiendo de lo que se seleccione acá, por ejemplo, totales, nos va a dar, ¿no?, la primera columna, pues, filas de encabezados, filas totales, ¿no?, filas de bandas, y aquí selecciono los colores que van a tener. Aparte de eso, nosotros podemos filtrar la información, ¿no es cierto? La información puede ser de esta manera. Vamos a ver aquí, voy a ver solamente los que son del departamento de Ica, por ejemplo. Vamos a ver. Y que pertenecen a la provincia de Chincha. Y nos va a dar estos distritos. ¿Correcto? No van a los distritos. Ahora, ustedes en esta base de datos que es de códigos geográficos, podemos decir acá, por ejemplo, en la provincia, ¿no?, podemos seleccionar un código de provincia y automáticamente me va a decir que es la provincia de Huaraz, en el departamento de Ancash. Son códigos, se llaman los famosos códigos geográficos. Para poder ingresar nosotros más información, entonces nosotros podemos tranquilamente agregar un dato más a nuestra tabla. Lo mejor es utilizando los formularios. ¿Cómo vamos a utilizar un formulario? Vamos a ver. Primero, vámonos a la pestaña de archivo. En la pestaña de archivo nos vamos a lo que dicen opciones. Aquí aparece el siguiente cuadro de diálogo, en la cual yo le voy a decir que quiero agregar una herramienta en la barra de acceso rápido. Aquí, o sea, mejor dicho, va a estar acá junto con guardar. Entonces me voy a la opción donde dice que el comando que no están en la cinta de opciones, porque formulario no aparece, hay que buscarlo. Y como está en orden alfabético, vemos la A, la B, la C, la D y la F. Acá está formulario y lo agregamos. Muy bien, aceptamos y aquí aparecen los formularios. Lo único que tengo que hacer es colocarme dentro de la tabla y darle un clic al formulario y aparece la opción de formularios, donde yo puedo crear un nuevo registro, puedo eliminar un registro, puedo pasar al anterior, cosa que no puedo en este momento porque es el primero, pero sí puedo pasar al siguiente, ¿no?, al siguiente registro. Ahora sí puedo retroceder, ¿no?, y ahí me da no porque ya es el primer registro, ¿no? Entonces con esto podemos manejar los formularios de Excel. Bien, ahora vemos en la opción de diseño de la tabla, donde vamos a poder poner un nombre. Pongámosle código geográfico.
a esta tabla. Muy bien, le hemos puesto nombre. Si nosotros podemos trabajar acá, podemos cambiar el tamaño agregándole filas o columnas. Si nosotros le agregamos filas a esta opción, nos va a decir que podemos cambiar para poder agregar ya sea un campo o también que sea un registro más. Podemos convertirlo en una tabla dinámica que más adelante lo vamos a ver. También podemos eliminar los campos que nosotros queramos que estén duplicados, ¿no? También puedo convertir la selección en rango. También voy a hacer una insertación de datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a ver, voy a sacar el departamento de Lima. Observe. Listo. Lo coloco acá, aquí en opción, como si trabaja como si fuera un filtro. Por ejemplo, yo quiero ver los de Lima. Y aquí van a aparecer solamente los de Lima, ¿no? Vamos, si quieren ustedes, podemos cambiar los colores de nuestra opción. Eso depende de ustedes cómo quieran trabajar con él. El departamento de Lima, ¿no? Le quito acá, entonces toda la acción va completamente. Y aquí, por ejemplo, quiero ver lo de Amazonas. ¿Okay? ¿Qué tal si nosotros continuamos? Vamos a ver el panel de selección y le decimos ocultar, ¿sí? Para poder borrar eso. Vámonos de nuevo a diseño y esta vez vamos a agregarle en diseño, ¿no? La opción rápida, vamos a ponerle departamento y provincias. Tenemos dos, nombre de departamento y nombre de provincia. Entonces va a ser mucho más sencillo filtrar. ¿Por qué? Porque yo le voy a acá dar Lima y aquí le voy a dar el departamento de Lima y me hace el filtro solamente de Lima nada más. Departamento Lima, departamento de Lima, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo seleccionar Amazonas y aquí en Amazonas puedo irme a Ica, como hicimos en antes, Ica, y puedo seleccionar la provincia de Chincha. Una forma más rápida de filtrar, más interactiva, ¿no? Con la opción de segmentos. Vamos a ver acá las opciones. Podemos acá opciones de tabla. Podemos para cambiar la tabla y poniéndole algunas cositas más. Los totales, por ejemplo, aparecen totales. La primera fila, ¿no? La última columna la pintamos más negrito, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso vamos nosotros a trabajar con las opciones, ¿no? De los estilos, ¿no? Opciones de tabla y los segmentos de tabla. Convertir rango, elementos, etcétera. Lo que tenemos que hacer acá es quitar los filtros y automáticamente aparece todo lo. Esta vez vamos nosotros a filtrar a través de los formularios. Como ya hemos puesto acá en la barra de acceso rápido al formulario, le damos un clic. Con esto podemos ingresar un nuevo registro. Esto podemos eliminar el registro activo, restaurar opciones que se han borrado, buscar siguiente o anterior. Y esta vez vamos a ver criterios. Vamos a poner acá, vamos a buscar lo que digan del departamento de Lima y la provincia de Lima. Nada más, y le digo buscar siguiente y solamente me va a salir los que pertenecen al departamento de Lima y a la provincia de Lima. Muy bien, también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos acá ponerle Ica, el departamento de Ica y la provincia de Chincha. Muy bien, siguiente, y solamente va a aparecer Chincha e Ica. Filtrar una lista no es más ni menos que de todos los registros almacenados en la tabla, seleccionar aquellos que correspondan con algún criterio, ¿no? Fijados por nosotros. Excel nos ofrece dos formas de filtrar una lista. Se dice que son dos filtros. Tenemos el filtro automático y el filtro avanzado.
En este caso vamos a ver el filtro automático. Seleccionamos la tabla y vámonos a la opción filtros. Como ya hemos estado viendo en los anteriores, nosotros podemos manejar los filtros, ¿no? Por ejemplo, digitando. Si tenemos un filtro, tenemos acá, por ejemplo, el apellido. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, a Castillo. Inmediatamente va a seleccionar, ¿no? Entonces yo le puedo quitar y digo Castillo, que Castillo Alejandra, y aceptamos y me va a dar la opción de Castillo Alejandra. Eso es cuando es textos, ¿no es cierto? Tenemos textos. También podemos tener una opción en fechas. Por ejemplo, podemos filtrar las fechas de la siguiente manera: que sea igual a, ¿no es cierto? En este caso va a ser igual a el 18 de diciembre de 1967. Aceptamos y me va a dar una opción. Podemos hacer eso. También podemos decir antes de quién. No podemos decirle que sea antes del 18 de diciembre de 1967. Listo. Y me va a poner todos los que pertenecen a la fecha antes, ¿no es cierto? De esto. Tenemos después, entre las fechas que nosotros queremos conseguir. Por ejemplo, vamos a ponerle entre la primera fecha, que sea el 1 de enero de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1960. Correcto, muy bien, y solamente tengo un registro. Los filtros nos ayudan mucho, por ejemplo, acá, por ejemplo, ayer, hoy, mañana, la próxima semana, esta semana, semana pasada, el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo año, etcétera. Y también puedo tener mi filtro personalizado de fechas, ¿no es cierto? En este caso aceptamos, tenemos todo. Acá también, lógicamente, podemos filtrar ya por categorías, todo lo que son analistas, digitadores, ¿no? Puedo poner auxiliares y digitadores. Puedo hacer una buena combinación de cada uno, pues eso ya lo hemos utilizado. Igualito puede ser acá, por ejemplo, cuántos analistas tenemos, ya que son el departamento de computación. Vamos a ver acá. Muy bien, ¿cuántos tenemos en el departamento de computación? Tenemos analistas, operadores, ¿no? Ahí aparecen, por ejemplo, analistas, operadores, digitadores, secretaria, en computación. En filtro de texto también tenemos que sea igual a, por ejemplo, análisis, computación, ¿no? Que es igual acá, comienza con, termina con, contiene y filtros especializados. Muy bien. Acá, por ejemplo, en el filtro de números, nosotros podemos decirle que sea mayor que, en este caso vamos a ponerle que sea mayor de 3000. Y me van a aparecer todos los que sean mayor de 3000. Vamos a ver si le ponemos mayor que 5000. Y me aparecen todos los sueldos que son más de 5000. Mayor que 8000. Ya está, tenemos buenos sueldos. Y así sucesivamente para ver los filtros automáticos, ¿no? En las edades, por ejemplo, nos sirve mucho el filtro de números, que digan que todos los que son mayores de 30 años. Sale, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si tenemos a alguien mayor de 50 años. Muy bien, tenemos personas mayores de 50 años. Tenemos alguna persona que sea mayor de 65 años, ya fecha de jubilación.
también tenemos personas que son mayores de 65 años, ¿no? Para esto nos sirven los filtros automáticos. Bien, continuando con los filtros, podemos también decir acá en los filtros de texto que todos aquellos que comiencen con la letra B, nos sale solamente los que comienzan con la letra B. Y también podemos buscar, por ejemplo, fechas entre, ¿no es cierto? Como hemos visto. Y por ejemplo acá en los sueldos podemos poner lo siguiente: filtro que sea mayor que 5.000 y menor que 8.000. Y puede mostrar solamente los que pertenecen a ese filtro. Muy bien. Igual acá también en las edades yo puedo poner aquellos que sean mayor de 35 años, pero que sean menor que 45 años. Y solamente me aparecen los que pertenecen a ese rango, ¿no? Y muchas formas más de utilizar los filtros automáticos. Vamos a ver ahora los filtros avanzados. Para eso selecciono la base de datos y le voy a poner un nombre tabla. Listo. Ahora selecciono y copio los títulos, la parte inferior, y presiono Enter. Muy bien. Y aquí lo voy a poner sus líneas. Y a esto de aquí le vamos a llamar criterios. Muy bien. Ya tenemos la tabla y los criterios. En estos criterios vamos a ponerle, por ejemplo, yo quiero que ver a los auxiliares, o sea, auxiliar, pero que sean de Arequipa. Vamos a ver, por los auxiliares de Arequipa. Entonces me voy a datos, me voy a filtros avanzados y acá me pregunta el rango, como le hemos puesto el nombre tabla, y aquí le hemos puesto el nombre criterios. Y listo. Ya tenemos un filtro con secuencias avanzadas. Lo único que tenemos que hacer acá, por ejemplo, es borrar el filtro, volver a empezar, quitarle esto de aquí, poner, por ejemplo, los que vivan en Arequipa, pero que sean mayor de 65 años. Entonces volvemos a aplicar el filtro, acá le ponemos tabla y acá le ponemos criterios y listo. Ahí vamos a poder observar que van a salir todo lo que son de Arequipa que son mayor de 65. Una tabla dinámica es una tabla interactiva que contiene campos. Se usa para resumir y analizar los datos múltiples de fila de información de una tabla o de una lista original. Una tabla dinámica puede actualizarse cada vez que se modifiquen los datos originales de la misma. O sea, los utilizamos para su confección. Sirve para hacer resúmenes interactivos y dinámicos. Es una tabla de datos utilizando diversas herramientas para lograr un determinado objetivo. Creación de una tabla dinámica. En este caso vamos a seleccionar la tabla. Después de haberla seleccionado, nos vamos a la opción insertar y le vamos a poner tabla dinámica recomendada, en la cual, como ustedes pueden observar, nos va a dar algunas opciones
ya preestablecidas. Por ejemplo, en este caso va a separar, ¿no?, lo que son las ventas. En el Callao, por ejemplo, la suma de ventas, la suma en el centro, la suma de ventas totales. Aquí nos va a dar la suma de las unidades que han sido vendidas por región. Aquí nos va a dar, por ejemplo, la suma que nos han dado por, ¿no?, por la fila, por las bebidas, ¿no?, por las carnes, o sea, por los productos. Aquí también, pero esta va a ser la suma de las ventas. Tenemos acá por vendedores y así sucesivamente, dependiendo de, también lo tenemos por meses, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros deseamos una, lo único que tenemos que hacer es aceptar y ya tenemos esa tabla dinámica. Bien, ahora vamos a crear una tabla dinámica, igualito que antes, seleccionamos la tabla, nos vamos a la acción insertar, pero esta vez vamos a crear nuestra propia tabla dinámica. Al crear nuestra propia tabla dinámica nos va a salir el siguiente cuadro, donde nos va a pedir, ¿no?, seleccionar el rango, pero ya lo hemos seleccionado, sale automáticamente dentro de la tabla o rango. También, si quiero, yo puedo utilizar una fuente de datos externa para poder irme a otro sitio, o sea, a otro programa, usar un modelo de datos ya preestablecido en el libro. Puedo elegir dónde se va a colocar la tabla dinámica. En este caso me está diciendo que la coloque en una hoja nueva, que es lo más recomendado. Pero también, si yo deseo, puedo, ¿no?, seleccionar un espacio dentro de la misma hoja, diciéndole que yo quiero que la coloque aquí, ¿no es cierto? Eso sería lo... Pero preferimos una hoja nueva, ¿no? Y podemos agregar, ¿no?, por ejemplo, elegir si quiere analizar varias tablas. Podemos crear varias tablas en ese trabajo. Por el momento solamente voy a crear una nueva tabla dinámica, y a la hora que yo le digo aceptar, automáticamente me va a crear una hoja, ¿no?, una hoja nueva, en la cual va a presentar la tabla y los campos de la tabla dinámica. Si por A o por B yo le doy un clic afuera, inmediatamente voy a salir de la tabla dinámica. A este sector se le llama la tabla dinámica. Entonces, para eso yo voy a darle un clic acá y va a volver a aparecer los campos y todo lo que es el análisis de la tabla dinámica. Bien, para elaborar la tabla dinámica ya seleccionada, lo único que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, si nosotros queremos ver aquí una columna, o sea, en realidad son filas, varias filas con, por ejemplo, los productos. Entonces le damos clic acá y automáticamente se va a generar una columna con los productos. Vamos a suponer que ustedes quieran separarlo por meses, ¿no? Si ustedes quieren, le dan clic, automáticamente se va a colocar acá donde dice filas, se lo va a colocar en forma de filas. O podemos hacerlo por años, ¿no? En este caso, acá va a dar, como son suma, va a dar totales, cosa que no quiero. Entonces yo agarro, lo puedo poner aquí y me va a dar por años. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, por productos también, por la fila por productos, por vendedores, ¿no?, por unidades, pero como unidades son sumas, mayormente lo va a poner en valores. Acá, por ejemplo, las ventas, siempre como vamos a ver que son valores, lo va a poner en valores, ¿no? Acá la región, por ejemplo, ahí sí lo va a poner en filas. Bueno, pero si ustedes desean, lo pueden jalar y colocarlos en el sitio que ustedes quieren. Por ejemplo, vamos a ver ahora los productos, ¿no? Aquí lo jalamos mejor para poder tener un buen dominio. Y voy a ver cuánto se ha vendido por producto. Entonces yo le voy a decir acá que me sale. Inmediatamente me va a salir, ¿no?, de acuerdo a los productos, la sumatoria total. Para sacarlo podemos hacer eso. Y también podemos poner, por ejemplo, cuántas unidades se han vendido. Correcto. Muy bien. Lo podemos sacar de acá. En este caso vamos a ver cuántos productos y en los meses. O sea, ahora quiero saber cuánto se ha vendido por meses. Entonces lo pongo en columnas y me sale la cantidad de meses.
como ustedes pueden observar, hasta el mes de diciembre, y los totales. Pero ahora me pregunta y me dice qué cosa es lo que yo quiero sumar. Entonces vamos a ver las ventas. Y ahí está. Tenemos las ventas de todo y los totales generales. Por mes, en este caso vamos a jalar acá. Ahí podemos poner, ¿no?, las opciones. Por ejemplo, si yo quiero, puedo jalar, por ejemplo, por meses. Aquí. Y quiero ver los totales en los meses directamente. ¿Correcto? ¿No? Los totales, ahí lo ponemos los totales. Y yo también quiero ver la suma de unidades que hay. Me dan totales y unidades. Se han vendido en ese mes en forma total. Podemos jugar, ¿no?, con estas opciones. La tabla dinámica nos da todo tipo de filtros, ¿no?, para poder sacar solamente lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, yo puedo poner acá los productos, muy bien, y lo voy a filtrar por vendedores. Correcto, y le voy a poner las ventas totales. Entonces vamos a filtrar por Cárdenas. Muy bien, entonces va a salir las ventas totales. No, acá ha habido un problema, perdón. Esto va aquí. Ya, ahora sí. Las ventas de Cárdenas en bebidas, carne prohibida. Si yo quiero ver la de Luján, le doy clic acá y me va a dar las ventas de Luján. ¿No es cierto? Entonces, recopilando. Tenemos los campos. Si nosotros lo colocamos en fila, va a aparecer en este lado. Si nosotros lo colocamos en columnas, van a aparecer como títulos. ¿Correcto? Ahora, lo que viene acá, que son mayormente las sumas, ¿no?, los filtros generales, eso lo vamos a colocar en los valores. Ahora, como en este caso yo quiero filtrar exclusivamente por un campo, que en este caso se llama vendedores, ¿no?, entonces yo lo voy a poner en la zona de filtros. Ahora veremos la cinta de opciones a analizar. Dentro de la tabla dinámica nosotros podemos ponerle un nombre a esta tabla, ¿no es cierto? Normalmente le voy a poner tabla dinámica 1. También podemos generar algunas opciones, por ejemplo, configurarlas, ¿no? Combinarse las valores erróneos que se va a mostrar en la tabla, y los filtros, las opciones determinadas para mostrar, las opciones para hacer la impresión, las opciones generales de los datos, ¿no?, y todo el texto alternativo que podemos cambiar o colocar dentro de la tabla dinámica. Aquí nos va a indicar qué campo está activo. Nosotros podemos moverlo, ¿no? Podemos configurar el campo. En este caso colocamos acá. Me dice campo tipo vendedor. Puedo expandir el campo, contraer el campo, dependiendo si está contraído, ¿no? También puedo seleccionar un grupo y lo puedo agrupar. Puedo agrupar una selección para poder trabajarlo con un solo entendido. Esto es bastante simpático dentro de lo que es la tabla dinámica. Por ejemplo, si trabajamos con formatos y celdas con fechas, ya, entonces nosotros vamos a poder insertar una escala del tiempo, ¿no?, como se llama una línea del tiempo. En este caso no tenemos fechas, de lo contrario lo pondríamos, pero este es interesante. Por ejemplo, le voy a poner una segmentación. Esto me permite a mí crear como una especie de filtro. Vamos a ver, yo tengo acá a los vendedores y las ventas en el Callao, en el centro de Lima, etcétera. Pero ahora quiero ver cuánto han vendido estos mismos, pero por años. Entonces voy a poner un segmento y lo único que hago, le digo en el año 2010 y automáticamente se recalcula la tabla dinámica como un filtro, porque en realidad son filtros en el 2011 y en el 2012. Quiero quitar los filtros, le doy clic acá y con esto y con suprimir elimino la insertación. Correcto, muy bien, acá podemos actualizar. Si deseo cambiar la tabla o como hicimos al principio, en este caso no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí podemos hacer, por ejemplo, algunas acciones, borrar, seleccionar, mostrar una nueva tabla, o por realizar cálculos dentro de la tabla. Ahorita
Dentro de un momento vamos a ver los gráficos y lógicamente las tablas preestablecidas. Esto de acá me permite manejar la forma como se muestra nuestra fila de campos. Bien, ahora hablaremos de gráficos. Seleccionamos la opción de gráficos que está en el análisis, en la pestaña de análisis, y lógicamente me va a pedir escoger el gráfico. Dependiendo del tipo de gráfico que ustedes quieran colocar, vamos a poner que pongamos este tipo de gráfico. ¿No? Podemos seleccionar el que más se nos preste a nuestras necesidades. En este caso vamos a ver el tipo de gráfico, podemos este de acá, a ver, este de aquí que nos va a ayudar bastante para poder entender lo que vamos a hacer. Bien, aquí en vamos a ocultar esto para poder ver el gráfico. Vamos a mover a este lado, un poquito para acá. Muy bien, entonces vamos a poder observarlo. ¿Qué sucede con los gráficos dinámicos? A diferencia de los otros gráficos, en este caso yo he puesto un filtro, por ejemplo, en los mismos vendedores en el centro. Este está mostrando el 2010, ahora lo voy a mostrar al 2012 y observe cómo cambia inmediatamente el gráfico. También, de acuerdo como nosotros cambiemos la tabla dinámica, el gráfico también va a cambiar. A esto se le llama gráficos dinámicos. Bien, vamos a sacar un cuadro estadístico de la siguiente tabla para poder utilizar las funciones estadísticas. Primero vamos a usar la función contar. Ponemos función contar. Dice bien claro, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. En este caso, vamos a ver cuál sería el rango. Vamos a ver el rango. ¿Tiene hijos? Bueno, vamos a ver si le colocamos acá el rango y va a contar todas aquellas que tengan números. Los que no tienen números no lo va a contar. Correcto. Muy bien, aceptamos y nos va a dar 61. Tenemos una función que se llama contar blancos. Contar blancos. ¿Qué va a hacer esta función? Va a contar todas las celdas que no tengan absolutamente nada, ni caracteres ni números. En este caso va a contar todos aquellos que no tengan hijos. Y aquí le vamos a dar una sumatoria. Repitiendo, la función contar cuenta las celdas que están con números, no cuenta las celdas que tienen texto por si acaso. Y este va a contar todas las celdas en blanco. Contar blanco cuenta las celdas en blanco. Bien, ahora en el cuadro estadístico vamos a sacar cuántas personas están contratadas y cuántas personas están nombradas. Para eso vamos a usar una función que se llama contará. Contará. Dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Me va a pedir el rango. Yo le voy a decir, como es contratado, le voy a señalizar todas las columnas de los trabajadores contratados y vamos a decirle aceptar. Correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo contará lo mismo, pero esta vez con los nombrados. Para contar cuántos tenemos contratados y cuántos tenemos nombrados. Y la sumatoria siempre me va a dar 84. Recapitulando. Nosotros contará ¿qué hace? Cuenta las celdas que no están vacías. En este caso aquí va a contar las celdas también que no están vacías.
Aquí vamos a contar cuántos auxiliares tenemos en la planilla. ¿Cuántos auxiliares tenemos en la planilla? Para eso nosotros vamos a usar una función llamada contar si. Veamos. Agarramos el asistente de funciones, vamos a poner la función y es contar si. Cuenta las celdas del rango que coinciden con una condición dada, en este caso auxiliar. El rango va a ser aquí todo el cargo, la columna del cargo, ¿no? La columna del cargo va a ser donde va a buscar las coincidencias, y el criterio en este caso va a ser auxiliar. Pero como nosotros vamos a arrastrar hacia abajo, tenemos que tener mucho cuidado que el rango no va a cambiar, por lo tanto le ponemos F4 y aceptamos. Va a contar en este rango de aquí, va a contar cuando es auxiliar, cuenta 1, 2, 3 y así sucesivamente. Total, tenemos 12 en total y la sumatoria siempre va a ser 84. Contar si. Vamos acá también lo mismo. Esta vez vamos a poner así. Contar si. Que es lo primero que nos pide el rango, ¿no es cierto? En este caso es el departamento. ¿Sí? Vamos a buscar los departamentos. De aquí hasta el final. Que busque el departamentos. Muy bien. Listo. En nuestra fórmula estamos acá. Coma. El criterio va a ser este. Muy bien. Y cerramos. Pero hay que tener cuidado una cosa. Que este de acá tiene que ser, el rango tiene que ser absoluto. Correcto, para poder copiar hacia abajo. Listo. Tenemos una sumatoria. Ahora vamos a contar todos los que vivan en el departamento de Lima. Igualito. Contar si. Vamos a buscar ahora el departamento. Le decimos que el rango es todo lo que es la ciudad. Aquí presionamos F4 para poder hacer absoluto y le decimos que el criterio va a ser Lima. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya tenemos la contabilidad de cuántos trabajadores tenemos, auxiliares, vendedores, etcétera. En los departamentos tenemos 25 en ventas, computación, en Lima tenemos 24, en Arequipa 38 y así sucesivamente. Contar si. Así como hemos contado, también podemos nosotros utilizar una función llamada sumar si. La función sumar si va a sumar las celdas que cumplen determinado criterio o condición. En este caso lo primero que nos va a pedir es el rango. Entonces, como vamos nosotros a sumar todos los que viven en el departamento de Lima, ¿no? Trabajan en Lima, entonces vamos a marcar la ciudad para que busque Lima, Lima, Lima en el primer caso. Le ponemos F4. Muy bien acá. Ahora nos va a pedir el criterio. El criterio es Lima. ¿Correcto? Ahora nos va a pedir qué cosa es lo que va a sumar. Cuando encuentra Lima, ¿qué es lo que quiero que sume? En este caso quiero que sume los sueldos.
para ver cuánto se va a pagar por departamento, cuánto se está gastando cada uno de ellos, pero lo voy a poner absoluto porque voy a hacer un relleno hacia abajo. Entonces tenemos que el rango en este caso es la ciudad, el criterio en este caso es Lima, aquí lo vemos, Lima, y este de acá es lo que se va a sumar, correcto. Entonces ya tenemos aquí la sumatoria de todas las ciudades. Ponemos en igual acá. Aquí vamos a sumar las ventas. Entonces ahora sí vamos a usar sumar sí. Me pide el primer rango, que es donde va a buscar, ¿no?, la palabra ventas. Y eso lo encontramos aquí en el departamento. Cada vez que coincida la palabra ventas, ¿cierto?, ponemos una coma. Volvamos a nuestra fórmula. ¿Sí? Aquí ahora nos va a pedir el rango, pero no se olviden que esto tiene que ir absoluto por si acaso. Mucho cuidado con eso. No, tenemos que ponerlo en absoluto. Muy bien. Ahora le vamos a decir que busque ventas y luego que sume todos los sueldos. Esta vez van a ser por departamento, ¿no? Muy bien, cerramos paréntesis, presionamos enter y ya tenemos nosotros la suma por departamentos. Y lo único que hacemos ahora, estamos hacia abajo, luego le ponemos su formato. Sumar sí. Ahora vamos a utilizar la función contar sí conjunto. La función contar sí conjunto nos permite contar en varios rangos diferentes criterios. En este caso vamos a buscar en el cargo analistas. Aquí en el cargo bien, en el cargo, y voy a buscar a analistas. Ahora le voy a poner otro criterio más, pero esta vez le voy a decir que busque, ¿no?, en la ciudad. Busca acá la ciudad, va a buscar en la ciudad y F4, le voy a decir que la ciudad es Lima, también F4. Muy bien, tenemos un analista en Lima, lo llenamos abajo. De la misma manera le decimos contar sí conjunto. El primer rango siempre es la lista de cargos. El cargo va a ser, el primero siempre va a ser analista. Ahora va a buscar en la ciudad. Y lo que va a buscar es Arequipa. Y rellenamos hacia abajo. De la misma manera lo hacemos acá. Contar sí conjunto, le decimos primero que busque analistas. Muy bien, analistas. Ahora el segundo criterio va a ser la ciudad. En este caso va a ser Trujillo, ¿no? Vamos a seleccionar y aquí va a ser Trujillo. Muy bien, y aceptamos. Correcto, muy bien. Y por último hacemos una suma. Y por último hacemos una suma.
y sumamos todos en general. Y nos da 84. Bien, ahora vamos a usar la función sumar si conjunto. Buscamos la opción sumar si conjunto. Dice, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Lo primero que me va a pedir es qué cosa es lo que va a sumar, o sea, el rango de suma. Yo le digo que me sume los sueldos. Me va a sumar los sueldos. Listo. Ahora me va a pedir el primer criterio o la condición, el rango. En este caso yo quiero que busque analistas, entonces le voy a seleccionar el rango del cargo. Muy bien. Ahora le voy a decir el segundo, ¿no? El criterio va a ser en este caso analista. Ahora le voy a decir el segundo criterio para que pueda buscar. Aparte de analista va a tener que buscar el segundo criterio, que en este caso va a ser comercio electrónico, comercio exterior, que está en el departamento. Aquí está en departamentos, muy bien. Y el criterio va a ser comercio exterior. Muy bien. El rango de suma no va a cambiar. El criterio no va a cambiar ni para uno ni para el otro. En este caso, como lo voy a jalar lo voy a rellenar hacia la derecha, este tampoco va a cambiar. Y listo. Muy bien. Vamos a rellenar hacia la derecha. Y tenemos ahí los totales. Ahora vamos a verificar la opción. Esta vez lo vamos a ir hacia abajo. Entonces este de acá tiene que ser relativo. Y este tiene que ser absoluto. Correcto. Igual acá. Este tiene que ser relativo porque este sí va a cambiar. En cambio ya no va a cambiar, ¿no? Computación. Muy bien. Acá cambiamos F4. Aquí también. Correcto. Ahí tenemos las cantidades dependiendo de los sueldos de cada uno. Continuando con las funciones estadísticas, tenemos la función moda. Nos da el número que se repite frecuentemente en una matriz. Promedio. Que es la media aritmética de una matriz. Mediana. Que nos vuelve la área central de una matriz. Y la media geométrica, que también nos da una matriz general. Disminuimos ceros. Listo. Bueno, eso ha sido todo con respecto al tema del curso de uso de herramientas informáticas. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal para que puedan ustedes estar al tanto de todo el contenido educativo que estaremos subiendo. Soy el profesor Andrés Mercado
y conmigo será hasta un siguiente video. Gracias, nos vemos.